Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tengo el gusto, pues, de presentarles el nuevo videíto en el cual vamos, pues, a hablar lo que son las fórmulas básicas de contabilidad. Quien les habla, obviamente, pues, Nancy Mogollón. Soy especialista en gerencia financiera y especialista en gestión de talento humano por competencias. Entonces, sin más preámbulo, arrancamos. Primero que todo, debemos de tener en cuenta que las fórmulas de contabilidad básica pues son muy sencillas. Lo más importante de ello es tenerlas en cuenta, tener pues obviamente aprendérnoslas un poco de memoria y ya ejecutarlas con la práctica. Esta ecuación es la fórmula básica y la teórica detrás del sistema de contabilidad de doble entrada, ¿cierto? Entonces, pues tengamos en cuenta que la contabilidad se registra las entradas y las salidas de todos los movimientos financieros, pues tanto de una empresa como en nuestra vida personal. Cada entrada tiene una cuenta regularizadora del activo, pasivo o patrimonio neto correspondiente a qué, chicos, a la fórmula principal de contabilidad básica, que es que la ecuación contable, la cual, ¿qué nos permite? Pues nos permite tener en cuenta los cambios entre el señor activo, el señor pasivo y el señor patrimonio. Puede tener la utilidad y determinar qué gastos es igual a las ganancias. En pocas palabras, si la empresa está generando ganancias o pérdidas para su capital o patrimonio. ¿Cuál es la fórmula entonces? Es algo muy sencillo. Para hallar activo, activo nos muestra según la fórmula de contabilidad básica que activo es igual a pasivo más capital, ¿cierto? Entonces, si tenemos a activo igual a pasivo más capital o patrimonio, pues estamos cuadrando nuestras sumas iguales y nuestro balance general nos va a dar, ¿verdad? Que pasivo es igual a activo menos capital y que capital es igual a activo menos pasivo. Esas son las tres fórmulas para hallar nuestra solución, obviamente nuestro balance general. Mencionamos que las tres cuentas principales de nuestro balance general son activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? Y que para hallar las fórmulas todas nos debe dar sumas iguales. Tomando en cuenta que activos es lo que pertenece a la empresa, o sea, es un todo de sus bienes, pasivos es un todo de sus obligaciones que tiene la empresa con terceros y patrimonio es básicamente, lógicamente, la diferencia entre pasivos y activos. La fórmula que más utilizamos es activos es igual a pasivos más patrimonio. O para, obviamente, para hallar nuestro patrimonio, pues sabemos que activo menos pasivo nos da igual a patrimonio. Vamos a hablar entonces ahora de la fórmula de la ecuación contable y sus variaciones. Es importante tener en cuenta lo siguiente, chicos. La fórmula de ecuación contable es la más importante de todas. ¿Y básicamente en qué consiste? Básicamente es la principal de la contabilidad. ¿Cuál es la fórmula? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Ese es un todo de nuestro balance general, ¿cierto? La cual, como toda ecuación contable, está susceptible a variaciones como lo son. Primera variación, pasivo es igual a activo menos patrimonio. Segunda variación, patrimonio es igual a activo menos pasivo. Ya con eso pues tenemos casi un todo de un balance general, al menos en nuestra mente realizado. Es muy práctico, ya sabemos que todas las cuentas del activo las sumamos, obviamente lo que son las devoluciones, ¿cierto? Y los costos pues se los vamos a restar al activo. Luego totalizamos el señor pasivo, ¿cierto? Verificamos que esté completico. Obviamente hacemos el balance completo y luego totalizamos nuestro patrimonio. En el patrimonio que va, chicos, obviamente pues nuestro aporte inicial de socios, nuestra inyección a capital y la utilidad o pérdida de nuestro querido ejercicio. ¿Eso de dónde sale? Del estado de resultado. Recordemos que el estado de resultado pues está conformado de técnicamente tres cuentas, que son ingresos, gastos y costos, las cuales obviamente se deben de liquidar al día y no pueden pasar con saldo. Esa es la razón por la cual nuestro balance general está conformado con activos, pasivos y patrimonios, las cuales sí pasan con saldo al periodo siguiente y son comparativos. Entonces, en este caso, ya tenemos que la primera variación para hallar pasivo, pues ya sabemos que es activo menos patrimonio, ya tenemos el pasivo que nos debe dar completamente igual.
Y la segunda variación, el patrimonio es igual a activo menos pasivo. Perfecto. Entonces cojo todas las cuentas del activo, las totalizo, cojo todas las cuentas del pasivo, las totalizo, activo menos pasivo y sé cuánto me quedo en qué, en patrimonio. Es súper sencillo. Esta es conocida como una ecuación patrimonial. Como se puede apreciar, podemos despejar cualquier de la fórmula de ecuación contable y utilizarla de cualquier para cual sea su caso, ganancias, pérdidas o capital. Y por ello aquí tenemos pues obviamente la ilustración de las dos variaciones principales. Vamos a seguir con los componentes de ecuación contable básica. ¿Qué tenemos los componentes de ecuación contable básica? ¿Qué encontramos? Entonces podemos decir que son tres los componentes de ecuación contable básica. ¿Y cuáles serán? Los tres que conforman la ecuación contable básica. Es importante saber cuáles son y cuál obviamente es el significado de cada uno de ellos. Acá los mencionamos. Tenemos el señor activo. ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Qué son los activos? Todos los recursos, chicos, que posee una empresa. Cuando hablamos de recursos pueden ser financieros, como también pueden ser materiales, no se nos puede olvidar, como por ejemplo las cuentas por cobrar, cuentas del activo, vehículos, efectivo, mobiliario, suministros de oficina, entre otras, como también propiedad, planta y equipo y los terrenos, ¿cierto? ¿Qué en pasivos que tenemos y qué son los pasivos? Es un todo, todas las obligaciones que tiene la empresa, ¿cierto? Pero también se conocen como las deudas que tiene la empresa. Por ejemplo, pues la nómina que toca pagarla, ¿cierto? Los salarios. Obviamente que tenemos cuentas pendientes por pagar, que es las deudas o los créditos que tenemos con los bancos, los efectos por pagar, todo lo que son impuestos, todo lo que son intereses por pagar por cuota de crédito, bien sea lo que genere un gasto, ¿cierto? Ya con eso pues sabemos que es un todo, en resumidas cuentas, de las deudas que poseemos o posee la empresa. Y vamos al señor capital, ¿qué es el señor capital? El capital nos muestra que es la liquidación que le queda a una empresa luego de cancelar las obligaciones, ¿cierto? Es lo que le corresponde al dueño de la empresa luego de deducciones de los pasivos. Entonces, ejemplo, cuando hacemos luego de una deducción de la empresa de pasivos, todas las deducciones, los gastos, vamos a pagar todos los gastos, las deudas, las cuentas por pagar, y de ahí, pues tenemos el total de activos, le restamos todos los pasivos, todas las deudas que tenemos que pagar, los gastos, las cuentas por pagar, y obviamente, ¿qué miramos? Ya miramos cuánto nos queda, si fue utilidad o pérdida del ejercicio y verificamos si hubo ganancias patrimoniales que me incrementa ese patrimonio y que van directo a quién? A capital. No es nada más, eso es lo más básico de contabilidad. Representación de la ecuación fundamental de la contabilidad, que es muy importante y es un tema bastante interesante, chicos. La ecuación fundamental de la contabilidad ha tenido diversas denominaciones. Con el pasar de quién? Del tiempo y gracias a la tecnología. Le podemos decir algunos términos que utilizan varios autores del área contable y son los siguientes. Esto es por si ustedes de pronto no han tenido la oportunidad de tener en cuenta estos términos, tener en cuenta las definiciones, saber qué significa en sí la contabilidad y sobre todo qué abarca y su importancia porque es el pilar, la base fundamental, no solamente de una empresa, sino de nuestro todo, de nuestra vida y de nuestro entorno. Entonces tenemos en cuenta las siguientes denominaciones, ¿cierto? La ecuación contable fundamental, la ecuación de balance, la ecuación es de balance situacional o balance general, que significan lo mismo. ¿Listo? La ecuación de situación, la ecuación de las cuentas reales, ¿cierto? Y la ecuación de las cuentas patrimoniales. De esta manera podemos decir que toda transacción es un hecho o una condición que amerita ser asentada en un libro de registro contable porque es muy importante y es obligatorio por ley tanto nacional como internacional y llevar un control, ¿cierto? O en un futuro para la revisión por auditorías. Recuerden que todo lo que es la contabilidad está supervisada y auditada por la señora SNIP, que son las normas internacionales de información financiera. Y están reguladas gracias a quién? Al señor gobierno y para poder realizar el pago acorde a los impuestos reales. Tenemos también acá algo muy importante, la fórmula del balance, algo muy sencillo que nos permitirá, y hemos hablado de él,
Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. O activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Es sencillo. Esta fórmula nos muestra que es una fórmula básica. Debe mantenerse en equilibrio para generar un balance preciso. Esto significa que todas las transacciones contables deben mantener la fórmula en equilibrio. Si no, el contador ha cometido, pues obviamente un error y debe ser castigado, chicos. Fórmula de beneficios del balance, ¿cuáles serán y por qué es tan importante? Claro que sí. Tenemos saldo inicial más beneficio neto menos pérdidas netas, ¿cierto? Menos dividendos igual al saldo final. Entonces ya sabemos que para una fórmula de tener beneficio en el balance vamos a sumar el saldo inicial más el beneficio neto, ¿cierto? O sea, la utilidad. Menos las pérdidas netas, menos los dividendos que le damos pues a todos los socios. Y ahí ya tenemos el saldo final. Por eso se llama beneficio de balance. Tenemos la fórmula de la cuenta de resultados, que es el estado de resultados comúnmente gracias, digamos que al entorno y al manejo de definiciones se conoce el estado de resultados a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la fórmula? Ingresos, su principal cuenta venta, ¿cierto? Menos gastos, es igual a ¿qué? Al beneficio o beneficio neto. Cabe recalcar y resaltar la importancia de los señores costos, que pues en la gran mayoría no se usan, pero también tengamos en cuenta que en la empresa industrial, que es la que compra mercancía, hace la transformación, compra la mercancía o materia prima, discúlpenme, hace la transformación del producto y obviamente entrega el producto terminado, sí o sí requiere la cuenta de costos. Entonces, en la fórmula de la cuenta de resultados, cuando nos toca una empresa industrial o toca pagar costos, obviamente la fórmula es ingresos, tenemos ventas, menos gastos, menos costos, y nos da igual al beneficio o beneficio neto, ¿cierto? Tenga en cuenta que los ingresos y las ventas pueden utilizarse indistintamente, el beneficio y el beneficio neto que nos muestra. También pueden utilizarse indistintamente la cuenta de explotación, ¿cierto? Que también se denomina el PIG, y para los que no sabemos las siglas o no sabemos el por qué, se tiene en cuenta que son las pérdidas y las ganancias. Así se conoce también el estado de resultados, estado de PIG, que es pérdidas y ganancias. ¿Cómo sacamos el margen bruto, chicos? El margen bruto en contabilidad, la fórmula es la siguiente. Ventas menos costes del volumen de negocios. El margen bruto no es el ingreso o la ganancia neta de una compañía, es importante aclararlo. Otros gastos, tales como los gastos de venta generales y administrativos, ¿cierto? Que es SG y A, se restan para llegar a la utilidad neta. Entonces, para que no se nos vayan a olvidar, por favor, que van, ¿cierto? Todo lo que son los administrativos y solo gastos, para que no se nos vaya a olvidar. La fórmula es sencilla, ventas menos costes del volumen de negocios, y ahí ya tenemos el margen bruto. Y utilidad de operación o utilidades, tenemos la siguiente fórmula que es ganancia bruta, ya la tenemos totalizada, menos gastos de ventas generales y administrativos, ¿cierto? Y entonces, obviamente, SG y A, que es gastos de venta, ¿cierto? Solo gastos y administrativos. Entonces, siempre vamos a restar ganancia bruta menos gastos de venta generales y administrativos. Listo. Fórmula del estado de flujo de efectivo. ¿Qué fórmula tenemos, chicos? No se nos puede olvidar. Arrancamos con saldo inicial de caja, le sumamos, porque ahí nos indica la fórmula muy sencillo, más fuentes de flujo de caja, lo que son las aplicaciones de las operaciones, más fuentes de flujo de caja, nuevamente aplicaciones si hay adicionales de financiación, ¿cierto? Más fuentes de flujo de caja, aplicaciones de la inversión. Entonces ahorita no es que vayan a decir, ah, no, es que en la fórmula decía que en la fórmula del estado de flujo de efectivo yo solamente voy a sumar saldo inicial de caja más fuentes de flujo de caja, aplicaciones. Ya, no, acuérdense que hay tres tipos de fuentes de flujo de caja, aplicaciones. Una es la de operaciones, más la de financiación, más la de inversión. Y ahí sí nos daría, ¿qué? El saldo final de caja. Esta fórmula suma las fuentes de efectivo y resta los usos de efectivo. Y llegamos a nuestra fórmula de inventario que nos muestra
nos muestra que la fórmula de inventario siempre se va a sumar el inventario inicial. Si está en cero, pues obviamente no se tiene en cuenta, pero si tiene saldo, siempre lo vamos a sumar, más compras, todo lo que estamos comprando y adquiriendo para el nuevo inventario. Tenemos ese total y le restamos coste de volumen de negocio, ¿cierto? Todos los costos se los vamos a descontar a ese inventario inicial más compras, lo totalizamos, le restamos los costos del volumen de negocios y eso nos da ¿qué? Inventario final, igual a inventario final o inventario inicial más compras, ¿cierto? Menos inventario final, costes del volumen de negocios. Es demasiado sencilla esa fórmula. Fórmula de ventas netas. Y ya terminando. ¿Qué nos pide la fórmula de ventas netas? Que cojamos ventas brutas menos descuento de ventas menos devoluciones y derechos de emisión. Valor contable de los activos fijos, los amortizables, coste original menos amortización acumulada, ¿cierto? ¿Y qué nos pide amortización lineal? ¿Cómo se hace? Se saca con el coste original menos el valor de recuperación dividido en los números de años de vida útil. El valor del rescate es la cantidad en dólares o moneda local que el propietario puede recibir por la venta del activo al final de su vida útil. Entonces, pues creo que más sencillo no pueden quedar las fórmulas, todas son muy básicas, sin olvidarse de algo muy importante. La contabilidad es un todo y es el idioma universal en el cual todos interactuamos, desde pequeños, medianos o ya adultos, y tenemos que ver con ella, pero con diferentes nombres. Todos, absolutamente todos, sabemos que es un estado de resultado, pero lo vemos cuando nos llega nuestro salario, que es un ejemplo muy básico, y nos toca, recibimos ese ingreso, que es el dinero, pero nos toca pagar todo lo que son los servicios públicos y nuestros gastos básicos, ¿cierto? Entonces ya vemos que tenemos un ingreso y le vamos restando los gastos, ¿cierto? Y ya miramos con cuánto nos queda. Si nos quedó utilidad, nos quedó algo para ir a cine o en pareja, o pues para hacer algo extraordinario, una actividad adicional en familia, o de lo contrario, tocó pasar la tarjeta de crédito y eso significa que hubo pérdida en nuestro ejercicio personal de ingresos, ¿cierto? Y ahí ya estamos haciendo un estado de resultado, que no lo vemos con esa percepción porque nos han acostumbrado a ver la contabilidad como algo difícil. Cuando la contabilidad, chicos, es lo más sencillo del mundo. Ahora vamos con un balance general. Súper sencillo. Todos tenemos en cuenta y sabemos cuántos activos tenemos, ¿cierto? Obvio, yo sé cuánto tengo. Si soy un chico, tengo mi celular, una tablet, un computador, tengo joyas y sé más o menos cuánto valen, ¿cierto? También sé cuánto debo, que yo tengo unas deudas en el banco y siempre me va a llegar el extracto bancario y ahí me recuerda cuánto le estoy debiendo a la entidad bancaria. Mentalmente, ¿qué hago? Tengo mis activos, si me llega a embargar el banco, yo puedo pagar con esto, ¿cierto? En caso total. ¿Y cuánto me quedaría? El patrimonio, con cuánto realmente cuento. Entonces, estamos haciendo y no sabemos cómo es un balance general. Nadie puede decir que si de pronto lo hemos pensado, que no tenemos conocimiento de hacer un balance general y es más, aseguramos que nunca lo hemos hecho. Cuando lo hacemos todos los días de nuestra vida, cuando el estado de resultados lo tenemos que hacer cada quincena que nos llega un dinero, cuando el presupuesto lo hacemos todos los días, cuando al despertar sabemos con cuánto contamos, lo echamos en nuestra cartera y sabemos que ese dinero nos tiene que alcanzar para el desayuno, el almuerzo y los transportes. ¿Cierto? Entonces es súper sencillo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Que tengan un excelente día. Espero que les sirva muchísimo estas fórmulas de contabilidad básica que son fenomenales. Recordando pues obviamente la bibliografía de la información de fuente tomada y resaltándola acá en la importancia pues de este video. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao.